palabra griega, glosa, porque es exactamente la misma palabra griega utilizada por Pablo cuando mencionó el don de lenguas en Primera de Corintios, indicando así que esas lenguas de Primera de Corintios eran exactamente el mismo tipo de lenguas mencionadas en Hechos capítulo 2, y de ninguna manera se trataba de las babosadas demenciales y satánicas que hablan los pentecostales, como Gigi Ávila y demás engendros iglesieros y embusteros. Una vez visto cuál es el verdadero don de lenguas o idiomas mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasemos a analizar lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios sobre el don de lenguas. Los falsos maestros y falsos evangelistas pentecostales han pervertido y falsificado muchas de las palabras de Pablo mencionadas en 1 Corintios, para que creamos que las lenguas que hablan los pentecostales es el verdadero don de lenguas. Las lenguas de 1 Corintios son las mismas de Hechos capítulo 2. Gigi Ávila y demás engendros diabólicos pentecostales siempre salen con el cuento mentiroso y satánico de que las lenguas que ellos hablan son las lenguas angélicas, mencionadas por Pablo en 1 Corintios 13:1. ¿De veras usted cree que los ángeles de Dios hablan igualito que lo hace Gigi Ávila en ese asqueroso y satánico vídeo? Jamás. Lo que esos falsos maestros pentecostales dicen es una burda mentira, fruto de sus mentes cegadas por Satanás. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios 13:1, que dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Como puede ver, Pablo mencionó las lenguas o idiomas humanos, también los idiomas angélicos, es decir, que los ángeles también tienen su propio idioma o lengua. Pero ¿dónde enseña la Biblia que el idioma de los ángeles sean las babosadas que profiere Gigi Ávila en ese vídeo? En ninguna parte. En la Biblia jamás los ángeles aparecen gritando esas babosadas satánicas y demenciales. Al contrario, cuando en la Biblia leemos a ángeles hablando con seres humanos, ellos siempre hablan con el idioma humano de las personas a las que se dirigen. Nunca los vemos gritando a los ángeles esas babosadas en sentido que profieren los pentecostaloides. Por lo tanto, Gigi Ávila y demás engendros del diablo están mintiendo descaradamente cuando enseñan que esa verborrea que ellos utilizan es el don de lenguas angelicales. Como ya dije, Pablo utilizó la misma palabra griega mencionada en el libro de los Hechos, es decir, la palabra glosa, que significa idioma humano. Es decir, el don de lenguas mencionado en 1 Corintios 12 al capítulo 14 es exactamente el mismo don de idiomas practicado por los apóstoles el día de Pentecostés. El mismo. Pero sigamos estudiando lo que Pablo dijo sobre el don de lenguas en 1 Corintios. Por cierto, el don de lenguas ya no es mencionado nunca más en ninguna otra epístola de Pablo ni de los demás apóstoles, lo cual indica que ese verdadero don de lenguas cesó ya en la época de los apóstoles. Bien, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 4 hasta el verso 11. Y luego vamos a leer los versos 28 al 31, también de este capítulo 12 de 1 Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahora vamos al verso 28, que dice así: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Observe muy atentamente estas palabras del apóstol Pablo, ya que destrozan completamente la doctrina pentecostaloide.
En las sectas pentecostales enseña que usted, si quiere ser lleno del Espíritu Santo y ser muy espiritual, ha de hablar en esas lenguas, es decir, en esas falsas lenguas pentecostaloides. Y si usted no practica ese don de lenguas, entonces usted será considerado en esa secta apestosa como una especie de cristiano carnal o cristiano de segunda clase. Alguien que no está lleno del Espíritu Santo. Esto lo digo además por experiencia, ya que durante muchos años yo también fui miembro de una de estas sectas pentecostaloides acá en Madrid, en España, y eso es lo que se enseña. Ahora bien, si usted lee bien ese pasaje que he pegado, en él se dice bien claro que no todos los cristianos hablan en lenguas. El verdadero don de idiomas o lenguas, y no las babosadas que hablan los pentecostales, era uno de los dones del Espíritu, el cual era dado solo a ciertos cristianos para la edificación de la Iglesia. No era algo para todos los cristianos. Es decir, Pablo jamás enseñó esa estupidez satánica de que para ser lleno del Espíritu Santo usted tenga que hablar en lenguas. De la misma manera que no todos los cristianos son apóstoles o profetas, o no todos hacen milagros, o no todos tienen discernimiento de espíritus. Tampoco todos los cristianos hablamos en lenguas. Pablo hizo una serie de preguntas a todas las cuales la respuesta es no. Ese don de lenguas fue dado solamente en el primer siglo a los apóstoles y a otros cristianos, y luego cesó, ya que el don de lenguas no vuelve a ser mencionado en el Nuevo Testamento. Pero sigamos estudiando lo que dijo Pablo en 1 Corintios sobre el don de lenguas. Vamos a leer ahora en el capítulo 14 de 1 Corintios y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Observa atentamente. Pablo dijo que sigamos el amor y que procuremos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos. Este es el principal don del Espíritu, ya que edifica a la Iglesia. El don de profecía consiste en hablar a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Sin embargo, el don de lenguas no edifica a la Iglesia. Ahora bien, en las sectas pentecostaloides se enseña algo muy diferente. Los falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales enseñan que el don del Espíritu más importante es el don de lenguas, ya que dicen ellos que ese don demuestra que usted está lleno del Espíritu Santo.